¿Qué le parece si inclinamos nuestros rostros y vamos al Señor en oración? Y vamos a ver cómo Él nos habla en esta mañana. Amén. Bendito Padre, tú eres bueno, tú eres santo y a ti damos toda la gloria, la honra y la alabanza porque tú la mereces. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús de que tú toques mis labios en este día y que tu palabra pueda ser de refrigerio al corazón de mis hermanos en este día. Ruego, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu para que hable tu Espíritu y no mi boca. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén. Yo creo, hermanos, que nosotros hemos sido llamados a hacer lo imposible. Porque el pastor no puede hacer crecer una iglesia. ¿Sí? ¿Verdad, pastor? En su fuerza no está. Nosotros no podemos sanar a nadie. Nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros no podemos hacer que una persona perdone a otra. Nosotros podemos hacer el intento. Pero el poder viene ¿de quién? Del Señor. De modo que cuando nosotros servimos al Señor, incluso en nuestras propias vidas, hay veces que hay enfermedades, hay veces que hay situaciones entre los hijos. A veces los hijos se van para las drogas y usted le aconseja, le aconseja, le aconseja. Pero usted no puede hacer que él vuelva al camino. Hay gente que se aparta, usted lo aconseja. Sin embargo, ¿qué hace? ¿Nosotros tenemos el poder para cambiarlo? No. Entonces, si usted se pone a analizar por un momento, el ministerio, la obra de Dios, aún en nuestras propias vidas, hay muchísimas cosas que son imposibles para nosotros. Y yo creo que Dios nos ha llamado a hacer lo imposible. Vean el ejemplo de, hermanos, se lo vayan pasando ahí, el libro de los Hechos, capítulo 14. Vean este caso. Dice Hechos capítulo 14, verso 19. Hermanos, si le pueden ir cambiando. Pero vinieron algunos judíos, Hechos 14, 19. ¿Lo tienen ahí? Muy bien, dice, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud. Ahora escuche bien esta historia, porque uno lo lee así muy rapidito, ¿no? Y dice que apedrearon a Pablo, lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Usted ve aquí algún elemento sobrenatural? Porque cuando uno lo lee, parece como algo muy normal, ¿cierto? Ahora, nótese que dice la narración que apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Quiere decir, hermano, que lo que le tiraron a Pablo no fueron motitas de algodón. Porque a veces uno lo lee y dice, bueno, lo apedrearon, sí, lo apedrearon. Pero hermano, que le den a usted con un ceboruco, con una piedra por acá, que nada más que le den aquí, son con por lo menos 2 o 3 costillas rotas. Ahora, ¿cómo es posible que una persona que lo apedrean y dice que lo dejaron como muerto, esa persona se levante? Porque no dice que lo ayudaron a levantarse. Él se levantó, entró a la ciudad. Ahora ve un detalle aquí en la narración que es muy importante. Al día siguiente. Porque cuando alguien lo apedrea, lo más normal, hermano, si sale vivo de todas esas pedradas, es que lo lleven al hospital y esté varios días en el hospital en observación a ver si se salva o no.
Este señor al otro día partió con Bernabé a Derbe, que eran como unos 100 kilómetros. Después anunció el evangelio en esa ciudad. Hizo muchos discípulos. Volvió a Listra, que son otros 100 kilómetros. Fue a Iconio, que son 30 kilómetros más. Después fue a Antioquía, 145 kilómetros más. Y no fue en Uber. ¿Cómo es posible que una persona que ha sido apedreada al día siguiente empiece a ministrar y a recorrer 375 kilómetros después de haber sido apedreado? Y aún más, dice la palabra que ellos estaban fortaleciendo, se le pueden ir cambiando por favor, ir fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Fíjense cómo dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran ¿en qué? ¿En qué? En la fe. Diciéndole, oiga esto, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, ¿de dónde sale el poder para levantarse, recorrer 375 kilómetros y tener el ánimo? El ánimo para animar a otros. ¿De dónde sale ese poder? Ese poder que actuó en el cuerpo de Pablo, levantándolo, es lo que la Biblia llama la gracia de Dios. Si usted ve en 1 de Corintios capítulo 10, verso 15, vea lo que Pablo dice, porque aquí él dice cuál era su secreto. Porque yo sé, hermano, que muchos de ustedes están sufriendo situaciones difíciles en su vida, que lo ven que son cosas imposibles. A veces ven cosas en su cuerpo y las pedradas a veces no son físicas. A veces son emocionales, heridas. Y tú dices, ¿cómo puedo yo salir adelante? En nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Necesitamos que el poder que actuó en el cuerpo de Pablo para hacer lo imposible. Porque desde un punto de vista físico, eso era imposible. ¿Cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Pero mira lo que dice él acá. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, se refiere a todos los apóstoles. Fíjese, Pablo dice, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no he trabajado yo, sino ha trabajado ¿qué? La gracia de Dios conmigo. Este pasaje de Colosenses también nos describe, el que está adelante, dónde es que estaba el secreto de Pablo. Fíjense, yo voy a leer solamente el versículo 28 en adelante. Dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, escuche esto. Para lo cual también trabajo, luchando, escuche esto, luchando, según ¿qué? ¿Según qué? La potencia de Él. La potencia de Él, la cual actúa como poderosamente en mi cuerpo. Pablo estaba haciendo cosas que eran sobrenaturales. Hermanos, el Pedro que nosotros vimos negando a Jesús no es el mismo Pedro que nosotros vemos lleno de poder en el libro de los Hechos, donde decía que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero no era la sombra, no era Pedro, era el poder de Dios actuando en la vida de Pedro.
Ese poder sobrenatural que hace que las cosas imposibles, difíciles en tu vida, las piedras que vienen a tu vida, puedan ser hechas realidad, puedan ser hechas posibles. Porque es que estamos rodeados de debilidad humana y nos frustramos, nos deprimimos y sentimos que ya no podemos seguir más. Pero el poder de Dios, la gracia de Dios, cuando trabaja, ¿qué? En la vida de un cristiano, hace que haga cosas que son imposibles. Ahora, la gracia, cuando está en el contexto de salvación, quiere decir favor, ¿qué? Inmerecido. Y siempre la gracia es un favor, ¿qué? Inmerecido. Pero fíjese que cuando Pablo está hablando de que la gracia de Dios actúa poderosamente en él, no se está refiriendo a que Pablo tiene que ser continuamente salvo, o se está refiriendo a la salvación. Se está refiriendo a un favor inmerecido, sí, pero ¿en qué contexto? ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios da un favor, Dios da un regalo, que no es solamente la salvación, sino el poder de Él para hacer lo imposible. Por lo tanto, la gracia de Dios es el poder de Dios en nosotros. Escuche bien, es el poder de Dios en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, para transformarnos a la imagen de Jesús y para hacer a través de nosotros lo que jamás vamos a poder hacer en nuestras propias fuerzas. El poder de Dios te hace hacer lo que nunca jamás vas a poder hacer. ¿O es que fue Pablo el bárbaro que se levantó? ¿Fue Pablo el que se levantó o fue el Espíritu Santo el que lo levantó? ¿Cuál fue el poder que actuó en ese cuerpo apedreado? El Espíritu Santo que le hizo hacer lo imposible. Por lo tanto, hermano, ¿qué es lo que? Sí, yo sé que el poder de Dios actuaba en Pablo, pero vamos a seguir averiguando cómo es que ese poder se puede obtener. ¿Cómo podemos nosotros obtener? Ahora, hay algo que se llama la llenura del Espíritu. Pablo era un hombre lleno del Espíritu. Los apóstoles eran hombres llenos del Espíritu. Ahora, ¿qué cosa es llenura del Espíritu? ¿Qué idea viene a la mente cuando usted oye la frase llenos del Espíritu? Tal vez un éxtasis. Tal vez el ambiente en el que estamos, que usted siente bonito, como que la presencia de Dios está allí. Bueno, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué es llenura del Espíritu? Esto era uno de los grandes secretos que tenían estas personas. En la Biblia usted va a ver llenura instantánea y llenura progresiva. La llenura instantánea se ve en las Escrituras por la frase. Si usted ve el libro de los Hechos, usted va a ver una frase que dice, estaban llenos del Espíritu. ¿No lo ha visto siempre que dice llenos del Espíritu? Ahora, ¿qué cosa es la llenura instantánea? La llenura instantánea son momentos especiales en los que el Espíritu toma tal control del creyente que lo usa para predicar el mensaje de la palabra de Dios con poder sobrenatural. Y hay 5 veces donde usted ve eso en el libro de los Hechos. Y vamos a ir rapidito por cada uno de ellos. En Pentecostés, capítulo 2, verso 4, dice que los discípulos fueron llenos, literalmente llenados del Espíritu Santo. Y hay una palabra que se usa en el griego para definir qué cosa es llenura instantánea en el momento y llenura progresiva. Aquí es la llenura instantánea en el mismo momento. ¡Pum! El Espíritu Santo toma control de ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos empezaron a hablar en otros idiomas. ¿Las qué? ¿Qué es lo que hicieron? ¿De qué hablaran? Porque se hace mucho énfasis los ciertos grupos carismáticos en el aspecto de hablar en otros idiomas. Y el énfasis está cargado en que hablaron muchos idiomas.
Pero no es en qué idiomas ellos hablaron solamente, sino qué fue lo que hablaron. ¿Qué fue lo que hablaron? Hablaron las maravillas de Dios, el mensaje del evangelio basado en Jesucristo como Salvador. ¿Y cuál fue el resultado de esa llenura? A lo menos 3,000 almas convertidas. Por lo tanto, cuando hay llenura, hay predicación de la palabra. Y cuando hay predicación de la palabra con poder, hay almas salvadas. Entonces, cada vez que se ve la llenura del Espíritu Santo instantánea, Dios toma al predicador o al evangelista, predica de tal manera que las almas son tocadas y las personas se convierten. Hermano, todo lo demás es humo. Todo lo demás es, como decimos en Cuba, eso es bobería. Hermano, el ser lleno del Espíritu no es formar un show. Porque los discípulos no formamos ningún show. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. ¡Bum! Es poder, no es show. Por lo tanto, la llenura instantánea lo vemos también en el arresto de Pedro. ¿Se recuerdan? Cuando arrestaron a Pedro y a Juan por la curación del cojo. Dice la Biblia que fueron llenados del Espíritu. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué fue el resultado? ¿Qué hicieron Pedro y Juan cuando fueron llenados del Espíritu? Predicaron a Jesucristo como ¿qué? Como el autor del milagro. No es que yo soy el sanador. No, Jesucristo como el sanador. La predicación de Jesucristo como el único medio de salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que se produce cuando alguien está lleno del Espíritu. Predica la palabra de ¿qué? La palabra exaltando el nombre de Jesucristo como Salvador. Y valentía para seguir predicando a pesar de las amenazas. Recuerda que le dijo, digan ustedes si tenemos que obedecerlo a ustedes o a Dios. Valentía. El Pedro que antes negó a Jesucristo, ahora lleno del Espíritu, ¿qué es lo que hace? Le dice, hagan ustedes con nosotros lo que quieran hacer, pero no vamos a dejar de predicar el nombre de Jesucristo. Hagan ustedes lo que quieran. Valentía. Cuando hay alguien lleno del Espíritu, hay valentía y hay asombro entre los incrédulos. La tercera ocurrencia viene después de esto. Cuando, después de la amenaza, que dijeron, no prediquen el nombre ese. Dice que cuando fueron con los discípulos, ¿qué es lo que hicieron? Se agarraron todas las manos. Digo yo ya que se agarraron todas las manos, ya lo estoy metiendo más, ¿verdad? Pero se pusieron a orar. ¿Y qué es lo que oraban? Pidiendo, ¿qué es lo que pidieron ellos en esa oración? Y valentía para predicar la palabra. Y vea que dice el verso 31 de esta porción que hablaban la palabra de Dios con valor. Hermano, cuando salimos a evangelizar, ¿usted le da temor? Sí, da cierto miedillo, ¿verdad? Cierto, que me van a rechazar. Eso es muy humano. Eso es muy humano. El hecho de sentir temor es humano, pero el hecho de sentir valor es sobrenatural. Por lo tanto, ellos, al igual que nosotros, a veces nos da temor hablar del evangelio. Pero cuando una persona está llena del Espíritu, viene un valor que no sabe de dónde lo sacó. Y sabemos que es de allá arriba. Y usted predica con valor la palabra de Dios. Y creo que aquí está la clave de por qué a veces nuestras iglesias no crecen y por qué a veces no estamos proclamando tanto el evangelio. Porque necesitamos ser llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios con poder y con valor. Por lo tanto, hay una cuarta ocurrencia. Cuando Pablo es convertido, ¿qué es lo que pasó? ¿Recuerdan? Ananías puso las manos sobre él y fue llenado del Espíritu. ¿Y qué dice la porción en el verso 21? Enseguida que fue llenado, ¿qué fue lo primero que se produjo? Se puso a predicar a Jesucristo en la sinagoga diciendo, Él es quien, el Hijo de Dios. Cada vez que había llenura, había predicación y había predicación con valor. Y la quinta ocurrencia, cuando Pablo es llamado por el procónsul para que le predicara la palabra, dice que estaba Bar Jesús, que no era otro que un hechicero,
que se oponía a la predicación del evangelio. Hermano, ustedes han podido percibir los ataques del enemigo en este lugar. Yo casi estoy seguro que sí. El pastor seguramente y su esposa han sentido la opresión del enemigo. Usted le está hablando a alguien de la palabra y le suena el celular, algo sucede, pero ¿qué es lo que pasa? El enemigo quiere que entorpecer siempre, poniéndote miedo, intimidándote o buscando interrupciones para que la persona que se le lleve el mensaje no se salve. Pero dice la palabra que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Por eso que cuando vamos a predicar o a evangelizar, tenemos que pedirle al Señor que Él nos llene de su espíritu para poder evangelizar con poder. Porque es en el poder de Él que vamos. Es en su nombre y en su poder que nos apoyamos. Por lo tanto, el hombre empezaba a oponerse a la predicación del evangelio. Pero dice la palabra que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el opositor. ¿Y cuál fue el resultado? Creo que el que está atrás. ¿Cuál fue el resultado? El hechicero quedó ciego y el procónsul, ¿qué pasó? Creyó. Cada vez que hay llenura, hay predicación y hay conversión y hay valor. Amén. Necesitamos, hermanos, ser llenos del Espíritu. Ese es el secreto que tenían estas personas. Ahora, ¿qué cosa significa ser lleno del Espíritu? Usted no va a ver en la Escritura donde le diga, ustedes tienen que ser bautizados, que se le diga la orden, ustedes tienen que ser bautizados en el Espíritu. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros creímos, fuimos ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo. Por eso no va a haber mandamiento de bautícese en el Espíritu Santo. No, porque eso ocurre en el momento de la salvación. Pero sí ocurre un mandamiento que dice, sean llenos del Espíritu. Dice Efesios 5:18, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, ¿qué dice? Sean llenos del Espíritu. Aquí hay dos agentes. ¿Cuáles son los dos agentes? El vino y el Espíritu. Ahora hay dos ¿qué? Acciones a tomar. O usted se puede ¿qué? Emborrachar, o usted se puede llenar. Ahora aquí hay dos consecuencias. Cuando usted se emborracha, ¿qué es lo que produce la borrachera? Según aquí dice la palabra, el desenfreno. ¿Y qué cosa es desenfreno? Falta de ¿qué? De freno, de control. Entonces, si la borrachera produce un descontrol, entonces, ¿qué cosa produce la llenura del Espíritu? Control. De tal manera que cuando una persona está llena del Espíritu, está siendo controlada por el Espíritu Santo, y por eso es que puede hablar en otros idiomas el mensaje de la palabra de Dios, y como está controlado por el Espíritu, puede decir las palabras correctas en el momento correcto y las almas se pueden salvar porque está bajo el control del Espíritu Santo. Llenura es control del Espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, existe otra llenura que le llamamos llenura progresiva. Entonces, el griego en el Nuevo Testamento usa otra palabra para esta llenura. En pocas palabras, hermano, la llenura tiene dos fases. La fase de ejecución, donde usted vaya y hace la obra del ministerio. Y está la otra fase, donde el Espíritu lo llena, pero para cambiar tu carácter y el mío. Porque, hermano, no podemos predicar en el Espíritu o llenos del Espíritu si andamos en la carne. Eso es una incompatibilidad. Hay que unir lo espiritual ¿con qué? Con lo espiritual. A ese otro tipo de llenura nosotros le llamamos llenura progresiva. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el carácter de la persona. No, el Señor no solamente te quiere usar, te quiere cambiar para que tu carácter y el mío se parezca al carácter de Jesucristo. Amén. Y ese tipo de llenura se ve en Hechos capítulo 3, donde dice, miren algo interesante. Se lo pueden pasar a la otra. ¿Lo ven aquí?
Ok, vea la primera ocurrencia en Hechos capítulo 6. Dice que los diáconos debían de ser hombres ¿de qué? De buena reputación, llenos ¿de qué? De sabiduría, llenos del Espíritu y ¿de qué? Y de sabiduría, es decir, lleno del Espíritu, pero note que cada vez que se menciona este tipo de llenura, lleno del Espíritu, va acompañado de una característica ¿de qué? ¿De qué? Del carácter de la persona, una persona sabia. Hechos 6:5, ¿con quién era Esteban? A Esteban se le describe como un hombre, sí, lleno del Espíritu, pero lleno ¿de qué? De fe. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? ¿La fe no es uno de los elementos del fruto del Espíritu? ¿Se da cuenta cómo la llenura del Espíritu, en este caso, va acompañada siempre con una característica ¿de qué? Del carácter. Porque es que Dios quiere cambiar nuestro carácter. Y estos hermanitos que eran llenos del Espíritu, que hacían señales y prodigios y maravillas, también Dios lo cambiaba su carácter. Y mire que necesitamos esto, hermano, porque podemos tener 60 años en el Evangelio, ser tal vez la columna de la iglesia, pero seguimos siendo los mismos niños que cuando nos convertimos. Pues no, hermano, no importa los años que nosotros tengamos en el Evangelio, sino de qué tal forma nosotros dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter. La tercera ocurrencia, ve lo que dice aquí. Dice que Bernabé era un hombre ¿qué? Bueno. Y bueno no es benigno. Eso se ve en Gálatas capítulo 5. Era lleno del Espíritu Santo. Era bueno y ¿qué más? ¿Se da cuenta? Cada vez hay algún elemento del carácter puesto ¿en qué? En la llenura del Espíritu. El otro caso, dice que los discípulos estaban, Hechos 13, estaban continuamente llenos de gozo. Y gozo no es un elemento del fruto del Espíritu. Eran llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora, si usted ve la próxima, en Efesios 5:18, dice, sean llenos del Espíritu. Y aquí viene una orden. Esto no es una opción. Cada cristiano tenemos que ser ¿qué? Llenos del Espíritu. Y está en modo imperativo, para los que conocen de gramática, está en número plural, quiere decir que es para todos nosotros. Está en tiempo presente porque es una experiencia que tiene que ser diaria. Y está en voz pasiva, es decir, ser lleno del Espíritu quiere decir que yo no me autolleno del Espíritu, sino yo me dejo llenar por el Espíritu. ¿Me explico? No es que, y si llenura es control del Espíritu, ¿cierto? Vimos eso, ¿recuerdan? Bueno, si llenura es control del Espíritu y yo me tengo que dejar llenar por el Espíritu, quiere decir que yo no me autocontrolo. A mí me controla el Espíritu. Pero yo tengo que dejarme controlar por el Espíritu. ¿Y cómo es que yo me dejo controlar por el Espíritu? Cuando soy ¿qué? Obediente. La obediencia es mejor que los sacrificios y el prestar atención. El Espíritu habla a tu ser de que hay cosas que hay que cambiar, pero está en ti y en mí dejar que el Espíritu nos transforme o ponerle una resistencia al Espíritu para no cambiar. ¿Cuántas veces hemos inclusive sido disciplinados por el Señor y por la iglesia? Y nosotros seguimos tercos como una mula ahí. Sigue. ¿Sí o no? Somos tercos de verdad. Pero cuando uno es humilde, por eso Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nadie crece a menos que sea humilde, porque la humildad produce una docilidad. Entonces el Espíritu puede trabajar con nosotros. Cuando nosotros somos humildes, le decimos, sí, Señor, yo estoy mal aquí. Sí, pastor, usted tiene razón. Yo tengo que cambiar en esta área. Y yo pongo el orgullo a un lado y soy humilde. Usted va a ver cómo el Espíritu va a trabajar en su carácter. Usted verá que cuando salga a predicar, las almas se empiezan a salvar, porque entonces usted estará dejando que el Espíritu lo controle y lo use con poder.
¿Y cuál es el fruto del Espíritu? ¿Qué es lo que produce la llenura del Espíritu? ¿Produce qué? ¿Qué produce la llenura del Espíritu? Produce el fruto del Espíritu. Cuando yo soy humilde y me dejo usar, el Señor pone más amor, pone más alegría, pone más paz, pone más paciencia, más amabilidad, más bondad. Con que yo tenga 5, I'm fine. ¿Se da cuenta? Porque en la mente la persona ha pensado, si yo tuviera aquella mujer, yo sería feliz. Entonces enfoca su mente ¿en qué? En el adulterio, en la fornicación, en la pornografía. ¿Se da cuenta? Entonces uno lo que tiene que hacer es enfocar y decir, eso, nada de eso me va a dar felicidad, ni al contrario me va a destruir. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Enfocar mi mente en las cosas que son del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas que son del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. Enfocarme en el evangelismo de mi iglesia. Enfocarme en el ministerio de mi iglesia. Pastor, ¿dónde que tenemos que ir a visitar? ¿Dónde que tenemos que ir a evangelizar? Poner predicaciones. Llenar mi vida del Espíritu, de las cosas que son del Espíritu. Poner predicaciones. En vez de poner en su televisión Caso Cerrado, ponga una predicación. Pero ¿cómo usted puede pretender andar en el Espíritu cuando estamos andando en una televisión viendo puras cochinadas? ¿Cómo es posible? No, yo tengo que alterar mi rutina. Yo tengo que cambiar mi rutina. Y empezar a quitar cosas de la televisión, cosas del internet, que simple y sencillamente me están llevando al ambiente de la carne. Y jamás voy a poder tener victoria. Siempre voy a ser un mediocre. Y yo me rebelo contra eso, porque Cristo, cuando fue en la cruz, nos dio libertad. Amén. Cristo nos dio la libertad. Por lo tanto, andar en el Espíritu es andar en las cosas que son del Espíritu. Y voy a terminar con una cosa acá, que ya con esto ya vamos a aterrizar. Aquí donde dice el Salmo 77. Saben, hermanos, para andar en el Espíritu hay que tener disciplinas espirituales. Nosotros tenemos un curso, yo hice un libro que se llama Revolución 8 claves y muchas de estas cosas están ahí en ese libro. Y además eso tenemos un curso también para ayudarle a cada persona que quiera tomarlo en internet, en su tiempo, como que desee. Pero hermano, hay algo que yo siempre le hago mucho énfasis a mis estudiantes. Si hay una disciplina que tenemos que tener nosotros, es la disciplina de la mente. Porque en la mente donde están todas las batallas. Mire esa batalla en el Salmo 77. ¿Qué dice ahí? Dice, con voz clamé a Dios. Y vea cómo los sentimientos, a veces, si uno quiere andar en el Espíritu, los sentimientos le traicionan. Entonces nosotros tenemos dos opciones aquí. Dejarnos llevar por los sentimientos o dejarnos llevar por los pensamientos. Pensamientos, sentimientos. Y vea cómo en el Salmo 77 se ve eso. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Vean los sentimientos de Él. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. ¿Ven los sentimientos ahí del salmista Asaf? Y mi alma, ¿qué? Rehusaba, ¿qué? Consuelo. Me acordaba de Dios y decía, ay, aquellos tiempos, esos sí eran tiempos. Recuerda que a veces uno se pone melancólico. No, hombre, aquellos sí eran vida, aquellos eran tiempos. Esto no sirve para nada. Y uno se refugia en la melancolía. Y uno se refugia en el self-pity, que le llaman autoconmiseración. Pobre de mí, por mí. Puro sentimiento. Y me conmovía, dice él. Y me quejaba. ¿Ven los sentimientos ahí? Y desmayaba mi espíritu. Y no me dejabas pegar los ojos. Él estaba echando la culpa a Dios. Y estaba yo, quebrantado. ¿Y qué? Y no hablaba. ¿Algunos de sus esposos son así cuando se deprimen? ¿O usted? Hoy le llamamos eso depresión. Hoy le llamamos ansiedad. ¿Se da cuenta que esto no es nada nuevo, hermano?
Sin embargo, después se dejan ver los pensamientos. Él dice, yo consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Dice, me acordaba. Ya aquí no son sentimientos, sino son ¿qué? Pensamientos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba. ¿Qué está usando aquí ya? Pensamientos, no emociones, pensamientos. Y mi corazón, en mi corazón y mi espíritu, ¿qué? Inquiría, es decir, preguntaba, cuestionaba. Ahora miren, hermano, cómo es que ese señor estaba pensando. Mire cómo Asaf estaba pensando. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá jamás a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Cómo usted cree que estaba pensando Asaf? ¿Estaba pensando bien? Las emociones le habían hecho ¿qué? Pensar mal. Cada vez que uno esté deprimido es porque está pensando mal. Y si se deja, las emociones los pueden matar. Porque dicen los médicos que hay enfermedades que se llaman psicosomáticas, que son producidas por la depresión. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? Ya ni Dios me quiere. Ya mis oraciones no pasan del techo. Estoy así porque Dios me ha castigado. Dios dice una cosa y hace otra. Dios es cruel y vengativo. Oiga, ¿cómo estaba pensando este chamaco? Ya le dije chamaco a Asaf, ¿verdad? Ahora vean cómo las emociones alimentan los malos pensamientos. ¿Qué dice el salmista? Mire qué cosa más linda. Mire qué preciosidad esta. ¿Qué dije? Aleluya, gloria a Dios. Él llegó al momento y dijo, no. Espérate un momento, chico, porque era cubano, ¿tú sabes? Un momentito, compadre. Espérate, que yo estoy enfermo. Qué lindo es cuando uno reconoce su pecado. Qué lindo es. Y cuando uno dice, ¿sabe qué? Refugiarse en la melancolía, refugiarse en el pasado lindo que ahora ya no está, no es la solución. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que hizo Asaf? Primeramente reconoció que estaba mal. Si usted quiere cambiar, hermano, lo primero es reconocer su pecado, reconocer su error y de ahí el Señor empieza a trabajar. Ahora, mire cómo el Espíritu Santo empieza a usar a este hombre. Mire lo que dice. ¿Qué dijo más? ¿Traeré qué? ¿Y la memoria dónde está? ¿En los sentimientos o en los pensamientos? Si usted quiere salir de la depresión, tiene que alimentar su ¿qué? Pensamiento. Y no se trata de ser positivo ni negativo, porque no somos baterías. Se trata de tener fe, de alimentar tu pensamiento con pensamientos de fe. Porque cuando alguien pierde un ser querido, no es mucho aliento que te diga, no, que tiene que ser positivo. El otro se queda mirándolo así. ¿Cómo que tengo que ser positivo? Pero cuando usted le habla a una persona que ha perdido un ser querido y le habla de la fe, de la esperanza que tenemos después de esta vida, ¿no es verdad que le da ánimo? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el salmista? Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré, pensamiento, de las obras de Jehová. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. Vean, pensamiento. Hablaré de tus hechos. Voy a usar mi boca para hablar de tus maravillas. No es que estoy, como dice por ahí, confesando o declarando. Porque usted no tiene ningún poder en sus labios. Aquí todo el poder lo tiene Dios. Pero es lindo cuando uno repite las promesas de Dios. Sí, me acordaré de tus hechos. Sí, santo es tu camino. Fíjese, hermano, él se quejaba, él estaba destruido. Pero aún en ese momento, aunque está destruido y sus sentimientos lo están tirando para un lado, de su boca salen palabras de fe. Palabras de fe en ese Dios que es santo. Santo es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? ¿Hablamos así cuando estamos deprimidos?
Bueno, así es que hay que hablar cuando estamos deprimidos. Tú eres santo, Dios. Tú eres grande. No hay nadie que sea más grande como tú. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio a los pueblos tu poder. Tú eres, Señor, el grande aquí. Y no dejarse, hermano, engañar por pensamientos mentirosos. Hermano, yo le voy a decir algo. A la edad de 16 años, mi hermano, uno de mis hermanos me dijo: tú nunca vas a servir para nada. Y me imagino que a lo mejor es la experiencia de muchos acá, que cuando chiquitos le dijeron que no iban a servir para nada. Yo me refugié en el campo, una finquita que mi papá tenía allá en Cuba, y yo por muchos años pensé que yo no servía para nada. Sin embargo, cuando el Señor me salvó, el Señor me quitó la mentira de mi mente y me dio dignidad. Pasé muchos años estudiando para querer agradar a mis padres. Saqué licenciaturas, saqué 3 maestrías para querer impresionar a mis padres, para querer demostrarle de que yo era una persona capaz. Hermano, en mi vida no me gané ni siquiera un caramelo en una piñata. Nunca, porque en mi mente se anidó la mentira de que yo no servía para nada. Creí una mentira por muchos años. Hasta que un día en la maestría un profesor me dijo: tú no tienes que hacer las cosas para impresionar a nadie ni para probar nada. Tú eres digno porque tú eres hijo de Dios, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y ahora eres hijo de Jesucristo y coheredero con Cristo Jesús. Cuando fui al doctorado, y perdónenme esta inmodestia porque no lo digo para presumir, lo digo porque para mí fue una cosa tan grande. Nunca me había ganado nada, nunca. Y cuando voy a recoger mi título de doctorado, dieron el premio al mejor estudiante. Y por primera vez en mi vida dijeron mi nombre. Y el galardonado es Fernando Abella. Y pasé a recoger no solamente mi título de doctor, sino también el premio como mejor estudiante. Y yo empecé a llorar. ¿Sabe por qué empecé a llorar? Porque el Señor me dio dignidad. Porque aquella mentira que un día me sembraron en mi corazón de que yo no servía para nada, Dios la cambió. Y me dijo: cuando hay alguien que está entregado a mí, yo voy a hacer maravillas con él. No importa lo que te digan, mi hermanito, tú vales mucho. Tengas o no tengas educación, tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Y si estás lleno del Espíritu, harás proezas. Los discípulos, la mayoría, no tenían estudios, pero eran hombres llenos del Espíritu Santo. Hicieron maravillas. Yo sé que Dios puede hacer maravillas contigo. Amén. Perdóneme, pastor, que me pasé un poquitito. Pero yo quiero orar por ustedes, hermano. Y yo quiero pedirle al Señor que el Señor, su gracia y su poder se derrame en sus corazones en este día. Bendito Padre, yo te doy gracias por estos hermanos que están acá. Yo te pido en el nombre de Jesús que ellos puedan valorarse a sí mismos por medio de la identidad que tú les has dado en Cristo Jesús. Padre, nosotros tenemos que ser fuertes de mente y no dejar que ninguna mentira se anide en el corazón, en la mente de nosotros. Antes bien, reprendemos toda mentira y creemos la verdad de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Yo te ruego en el nombre de Jesús por esta iglesia, te ruego por el pastor, te ruego por su esposa, te ruego por todos los ministros, todos los hermanos que están aquí, que tú los uses con poder, que sean llenos de tu espíritu, que sean controlados por tu espíritu y que anden en el espíritu para hacer obras maravillosas. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Y yo te pido, Señor, que si hay alguien en este lugar que todavía no es salvo, que pueda rendirse a los pies de Jesucristo, porque tú vales mucho para Él. Entrégate a Él hoy y Él te va a restaurar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.